Comprender el cuerpo humano es en muchos sentidos una inversión en tu propio bienestar. Cuanto más familiarizado estés con cómo funciona tu cuerpo, más probable será que tomes decisiones que apoyen tu salud, reconozcas signos tempranos de enfermedad y respondas de manera adecuada. Este conocimiento se vuelve particularmente útil cuando intentas dar sentido al constante flujo de información sobre nutrición, productos farmacéuticos, tecnología médica y el mundo siempre cambiante de las enfermedades infecciosas o genéticas. Eventualmente, por supuesto, nadie escapa completamente ileso. En algún momento, algo saldrá mal. Y cuando eso suceda, tener cierta comprensión de tu propia fisiología puede convertirte en un padre, pareja, amigo, colega o cuidador más competente. Ahora bien, el cuerpo humano no es una máquina simple. Es una estructura compleja, compuesta de células que se agrupan en tejidos, que a su vez forman órganos que se organizan en sistemas de órganos. Para que el cuerpo funcione correctamente, estos componentes no solo deben operar de manera efectiva por sí mismos, sino también coordinarse entre sí. Muchos órganos cumplen más de una función, contribuyendo a múltiples sistemas según sus habilidades únicas. La mayoría de las personas están más familiarizadas con el nivel de los órganos en la organización biológica, ya que es aquí donde ocurren muchas de nuestras experiencias cotidianas de salud. Podrías tener dolor de estómago, romperte un hueso o escuchar sobre alguien que lucha contra una enfermedad pulmonar o cáncer de piel. Cada una de estas condiciones está asociada con un órgano en particular, lo que resalta cuánto nuestra percepción de la salud y la enfermedad está ligada a estas estructuras. Un órgano, en esencia, es una estructura formada por diferentes tipos de tejido que trabajan juntos para realizar un trabajo particular que sirve al cuerpo en su totalidad. Cuando varios órganos unen fuerzas para realizar tareas relacionadas, forman un sistema de órganos. Estos sistemas llevan a cabo funciones fisiológicas más amplias. Por ejemplo, está el sistema digestivo, compuesto por el estómago, los intestinos, el hígado y otros, todos coordinándose para procesar los alimentos y extraer nutrientes. Aunque no nos ocuparemos de tablas, debes saber que cada sistema incluye órganos específicos adaptados a sus funciones particulares. En esta discusión, hemos agrupado estos sistemas en tres categorías generales: aquellos involucrados en el control, aquellos dedicados al mantenimiento celular y aquellos que brindan apoyo. Estas no son clasificaciones rígidas, sino más bien un sistema de archivo útil para tu cerebro. Toma el sistema reproductor como ejemplo. Se ha colocado bajo control porque gobierna la compleja coreografía de la reproducción, pero también es un sistema de mantenimiento que produce y maneja las células necesarias para ese proceso. La conclusión aquí es no obsesionarse con en qué casilla se coloca un órgano o sistema. En realidad, así como los órganos colaboran dentro de los sistemas interactúan constantemente entre sí. Cada aspecto del diseño del cuerpo, desde la molécula más pequeña hasta el sistema de órganos más grande, está interconectado. A menudo estudiamos estas partes de forma aislada, observando células bajo un microscopio o examinando la función de un órgano en particular. Pero ninguno de ellos opera en el vacío. Considera la diabetes. Este trastorno endocrino altera los niveles de glucosa en la sangre, pero las consecuencias se extienden hacia afuera. La cicatrización de las heridas se ralentiza mientras el sistema inmunitario lucha. Los riñones, parte del sistema urinario, pueden dañarse.
El sistema cardiovascular puede sufrir, a veces provocando pérdida de visión debido a daños en los vasos sanguíneos de los ojos. El cuerpo no se compartimenta de la manera en que lo hacen nuestros libros de texto o conferencias. Incluso, el simple acto de asignar un órgano a un sistema específico puede sentirse ligeramente artificial. La mayoría de los órganos tienen más de un rol. El hígado, por ejemplo, no se limita solo a la digestión. También tiene funciones endocrinas y de desintoxicación. Por lo tanto, mientras usamos estos sistemas y categorías para navegar por el panorama de la anatomía y fisiología humanas, es prudente recordar que al final todo está conectado. Cada sistema de órganos lleva a cabo responsabilidades específicas de homeostasis y, para fines de estudio, normalmente se examinan uno a la vez. Pero en la vida real no operan de forma aislada. Más bien, forman una especie de alianza biológica coordinando sus acciones para ayudar al cuerpo a mantener la homeostasis, un entorno interno estable a pesar de las fluctuaciones externas. Considera el equilibrio del agua. Los sistemas cardiovascular, urinario y linfático participan en esta negociación continua. Los sistemas cardiovascular y linfático son responsables de transportar líquidos y están atentos a los cambios en los niveles de sólidos y agua, regulando la presión en consecuencia. Si tus niveles de agua suben demasiado, el sistema urinario compensa produciendo orina más diluida, expulsando el exceso. Si los niveles bajan, hace lo contrario. La orina se vuelve más concentrada, conservando el poco agua que queda. El control de la temperatura es otro ejemplo de regulación colaborativa. Los sistemas cardiovascular, tegumentario, respiratorio y muscular participan en mantener la temperatura corporal dentro de un rango aceptable estrecho. Cuando te sobrecalientas, los vasos sanguíneos cerca de la superficie de la piel se dilatan, promoviendo la pérdida de calor. La piel comienza a sudar, y a medida que ese sudor se evapora, enfría el cuerpo. La respiración rápida también ayuda, liberando el exceso de calor. Esto explica por qué durante el ejercicio vigoroso sudas, respiras con fuerza y desarrollas un tono rojizo distintivo. Aunque la respiración intensa cumple una doble función, también suministra oxígeno a tus músculos que trabajan duro y elimina su dióxido de carbono. Si la temperatura baja demasiado, la respuesta se invierte. Los vasos sanguíneos en la piel se contraen para preservar el calor central, reduciendo el flujo sanguíneo a tus brazos y piernas. Los músculos tiemblan, contrayéndose y relajándose rápidamente para generar calor. Los vellos finos de la piel se erizan, teóricamente atrapando una capa de aire aislante. Aunque en los humanos esto es más simbólico que efectivo. Estas respuestas explican los escalofríos, la piel de gallina y los dedos entumecidos que acompañan al clima frío. La regulación del calcio es otra función estrechamente controlada con el sistema endocrino supervisando la operación. El calcio es necesario para una lista impresionante de tareas. Mantener el corazón latiendo, permitir las contracciones musculares, activar enzimas y facilitar la comunicación entre células. Obtenemos calcio de nuestra dieta y el intestino delgado se encarga de su absorción. Aquí las glándulas paratiroides y tiroides asumen sus roles de supervisión. Cuando el calcio en la sangre baja demasiado, la glándula paratiroides libera la hormona paratiroidea. Esta hormona indica a los riñones y huesos que retengan o liberen calcio según sea necesario. Los riñones dejan de excretarlo en la orina y los osteoclastos, en el tejido óseo,
descomponen el hueso para liberar más calcio. Cuando el calcio en la sangre sube demasiado, la tiroides responde con una hormona propia, la calcitonina. Esta hormona le dice a los riñones que liberen más calcio en la orina y ralentiza la producción de vitamina D activa, reduciendo la absorción de calcio en el intestino. Mientras tanto, los osteoblastos en los huesos toman el exceso de calcio y lo utilizan para formar hueso. Estas respuestas, todas orquestadas por la señalización endocrina, ayudan a restaurar el equilibrio. La historia de la regulación continúa con los niveles de glucosa en la sangre. El páncreas y el hígado trabajan en conjunto para mantener este equilibrio en particular. Si la glucosa en la sangre baja, las células pancreáticas liberan glucagón, lo que provoca que el hígado descomponga el glucógeno en glucosa, un proceso llamado glucogenólisis. La glucosa luego vuelve a la circulación, disponible para la energía celular. Cuando los niveles de glucosa son demasiado altos, el páncreas produce insulina en su lugar. La insulina fomenta la conversión de glucosa en glucógeno, un proceso conocido como glucogénesis, que el hígado almacena para uso futuro. Incluso tus punzadas de hambre juegan un papel. Cuando la glucosa en la sangre es baja, los sistemas nervioso y digestivo conspiran para que seas incómodamente consciente de ello. Tu estómago puede gruñir y podrías sentir un vacío insistente. Estas señales te impulsan a comer, corrigiendo el déficit de glucosa. En todos estos ejemplos, regulación del agua, control de la temperatura, equilibrio del calcio y niveles de glucosa en la sangre. Múltiples sistemas cooperan para mantener la estabilidad. El cuerpo es, sin nada más, un maestro del trabajo en equipo. El sistema nervioso central, o SNC, está compuesto por el cerebro y la médula espinal, ambos protegidos cuidadosamente por huesos, membranas y líquido. El cerebro, alojado cómodamente dentro de la cavidad craneal, incluye tres partes principales: el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. El sistema nervioso también involucra nervios craneales y espinales, que sirven como sus principales canales de comunicación. Este sistema cumple tres propósitos principales. Recoge información sensorial, integra esa información y luego envía órdenes motoras. La información sensorial es recopilada por las neuronas y apoyada por células gliales y sinapsis. Las neuronas, las trabajadoras excitables del sistema, transmiten impulsos desde los receptores sensoriales al SNC. Una vez allí, el cerebro procesa los datos, una función reservada exclusivamente para este centro cerebral. Después de la integración, ocurre la salida motora cuando el cerebro y la médula espinal envían impulsos a los músculos y las glándulas, mientras que el SNC, compuesto por el cerebro y la médula espinal, actúa como el centro de control, trabaja estrechamente con el sistema nervioso periférico o SNP. El SNP consiste en una extensa red de nervios craneales y espinales que conectan el cuerpo con el SNC. Dentro del SNP, los receptores sensoriales detectan cambios en los entornos internos y externos y transmiten esta información al SNC a través de nervios aferentes. El SNP luego lleva a cabo las respuestas a través de nervios eferentes. El SNP se divide además en el sistema autónomo, que gobierna funciones involuntarias, como el latido del corazón y la digestión, y el sistema somático, que gestiona el control voluntario de los músculos esqueléticos, la piel, los huesos y las articulaciones. Estos dos sistemas interactúan continuamente, compartiendo vías nerviosas y manteniendo una relación de cooperación. El SNC
no es simplemente una central de conmutación para la entrada y salida. Procesa información y, según varios estudios, puede generar actividad motora independientemente de la entrada sensorial. En otras palabras, se comporta más bien como un sistema autónomo. Quizás algo en qué pensar la próxima vez que te muevas antes de pensarlo. El daño al sistema nervioso central o el atrapamiento de los nervios periféricos puede producir una amplia gama de disfunciones. Estas van desde expresiones faciales alteradas, como una sonrisa ladeada, hasta problemas más sistémicos, como el deterioro de la función pulmonar o vesical, debilidad en las extremidades o incluso cambios en la respuesta sexual. Dolores de cabeza, problemas de sinusitis y dolor de garganta también pueden estar relacionados con tal alteración neural. Incluso cuando los músculos se usan regularmente, pueden debilitarse o atrofiarse si los nervios que los conectan están dañados. La estructura de las neuronas refleja su función en la transmisión y procesamiento de información. Las neuronas varían ampliamente en forma, tamaño y propiedades electroquímicas, pero todas comparten algunas características comunes. El soma, o cuerpo celular, contiene el núcleo y maneja la síntesis de proteínas. Su diámetro varía de 4 a 100 micrómetros. Las dendritas se extienden desde el soma como ramas de un árbol, formando lo que acertadamente se llama un árbol dendrítico. Estos son los principales sitios para recibir información. Aunque bajo ciertas condiciones, también pueden enviar señales. El axón es una proyección delgada, similar a un cable que transporta impulsos lejos del soma. Algunos axones se extienden a longitudes extraordinarias, más de 1 metro en humanos, desde la columna hasta el dedo del pie, y varios metros en las jirafas. En su origen, el axón emerge del soma en una región llamada el hillock del axón. Esta área tiene una alta concentración de canales de sodio, lo que la convierte en la parte más fácilmente excitable de la neurona y el sitio probable donde comienzan los impulsos nerviosos, aunque típicamente es el canal para las señales salientes. Esta área también puede recibir información de otras neuronas. El axón termina en la terminal del axón, una estructura especializada diseñada para liberar neurotransmisores y comunicarse con otras células. Aunque las neuronas se representan tradicionalmente con roles bien definidos, dendritas para entrada, axones para salida, la realidad es más flexible y el comportamiento real de estos componentes suele ser más complejo. En el sistema nervioso central, los axones y las dendritas suelen tener aproximadamente 1 micrómetro de grosor. El soma normalmente mide entre 10 y 25 micrómetros, no mucho más grande que el núcleo que alberga. Las neuronas sensoriales humanas más largas van desde los dedos de los pies hasta las columnas dorsales de la médula espinal, una distancia de más de 1,5 metros. Gran parte de lo que entendemos sobre la función axonal se ha obtenido del axón gigante del calamar, apreciado en la investigación por su impresionante tamaño, 0,5 milímetro de grosor y varios centímetros de largo. Funcionalmente, las neuronas se dividen en varias categorías. Las neuronas sensoriales aferentes llevan información al sistema nervioso central desde tejidos y órganos. Las neuronas motoras eferentes llevan señales hacia las células efectoras. Las interneuronas conectan neuronas dentro de regiones del sistema nervioso central. Los términos aferente y eferente también pueden describir la dirección del flujo de información en relación con las regiones del cerebro.
Las neuronas también pueden clasificarse por la naturaleza de su influencia. Las neuronas excitatorias activan sus células objetivo. Estas incluyen la mayoría de las neuronas motoras y somáticas y a menudo usan glutamato o acetilcolina como neurotransmisores. Las neuronas inhibitorias suprimen la actividad en sus objetivos. Estas también se conocen como interneuronas o microneuronas y se encuentran en estructuras como el neo estriado, el globo pálido y el cerebelo. Normalmente usan GABA o glicina. Las neuronas moduladoras no simplemente excitan o inhiben. Ajustan las respuestas a través de la neuromodulación. Estas neuronas usan sustancias como dopamina, serotonina y acetilcolina para producir efectos más sutiles y complejos. Cada sinapsis, una unión entre dos neuronas, puede recibir señales tanto excitatorias como inhibitorias. El resultado depende de la sumación, un acto de equilibrio matemático que determina si la neurona se activará. El sistema endocrino es una red de control compuesta por glándulas sin conductos que liberan hormonas en el torrente sanguíneo. Estas hormonas sirven como mensajeros químicos que viajan a través del sistema circulatorio hacia células distantes que interpretan las señales y actúan en consecuencia. A primera vista, puede parecer improbable que una diminuta sustancia química pueda circular en la sangre y desencadenar una respuesta específica lejos de su origen. Sin embargo, esto ocurre continuamente y de manera bastante confiable en nuestros cuerpos. Las hormonas son responsables de mantener la homeostasis y coordinar las respuestas a estímulos internos y externos. Sin ellas, funciones vitales básicas, crecimiento, regulación de la temperatura, reproducción e incluso el metabolismo serían imposibles. El sistema endocrino establece una conexión electroquímica desde el hipotálamo en el cerebro hasta prácticamente todos los órganos que gobiernan el metabolismo, el desarrollo y la reproducción. Secreta dos tipos principales de hormonas: esteroides basados en lípidos y no esteroides basados en proteínas. La regulación de los niveles hormonales se gestiona típicamente a través de mecanismos de retroalimentación negativa. Cuando los niveles de hormonas aumentan, el sistema responde reduciendo la producción. Hay excepciones a este patrón, siendo el parto una notable, pero la mayor parte de la actividad hormonal está gobernada por este ciclo estabilizador. Otras influencias, incluidas las respuestas inmunitarias, también ayudan a regular los niveles hormonales. Es útil aquí distinguir entre las glándulas endocrinas y exocrinas. Las glándulas exocrinas, como las sudoríparas, salivales, mamarias y pancreáticas, utilizan conductos para llevar sus secreciones, ya sea al exterior del cuerpo o al lumen de un órgano. Estas no forman parte del sistema endocrino. En contraste, las glándulas endocrinas carecen por completo de conductos. En su lugar, liberan sus secreciones directamente en el líquido intercelular o en el torrente sanguíneo. Los actores principales del sistema endocrino incluyen la glándula pituitaria, la glándula tiroides, las glándulas paratiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas y las gónadas. La glándula pituitaria, a menudo llamada la glándula maestra, está unida al hipotálamo en la parte inferior del prosencéfalo. La tiroides, que consta de dos lóbulos conectados por un puente estrecho, se encuentra justo debajo de la laringe y está adherida a la tráquea. Las glándulas paratiroides, 4 en total, están incrustadas detrás de los lóbulos de la tiroides. Cada glándula suprarrenal descansa en la parte superior de un riñón, con una corteza externa distinta y una médula interna. El páncreas,
está ubicado a lo largo de la curva del estómago, cerca de la primera sección del intestino delgado, el duodeno. Y las gónadas, los ovarios en las mujeres y los testículos en los hombres, se encuentran en la cavidad pélvica. Una hormona, en pocas palabras, es una señal química. Permite que una célula influya en el comportamiento de otra, a menudo a una distancia considerable. Estas hormonas producidas por las glándulas endocrinas ingresan al espacio extracelular y luego se difunden en los capilares, viajando por el torrente sanguíneo hasta sus objetivos. Su trabajo es modular la actividad en células específicas llamadas células diana, y de este modo mantener el equilibrio interno, regular el crecimiento y supervisar el desarrollo y la reproducción. Si bien los sistemas endocrino y nervioso tienen como objetivo coordinar las respuestas del cuerpo, sus métodos divergen. El sistema nervioso utiliza neurotransmisores para producir efectos casi instantáneos en células adyacentes, ya sean musculares, glandulares u otras neuronas. Estos efectos, aunque rápidos, son fugaces. Las hormonas, en contraste, tardan más en actuar, desde segundos hasta días, y su influencia es más amplia. Pueden afectar a cualquier número de células, cercanas o lejanas, y sus efectos persisten mientras las hormonas permanezcan en circulación, lo cual puede durar horas. La reproducción, en pocas palabras, es cómo los organismos vivos generan más de sí mismos. Es la diferencia definitoria entre lo vivo y lo no vivo, aunque, irónicamente, no es necesaria para que un individuo sobreviva, solo para la especie. En la versión humana de este antiguo ritual biológico intervienen dos células sexuales: el espermatozoide, aportado por el hombre, y el ovocito secundario, aportado por la mujer. Solo después de la fertilización, ese ovocito secundario gana oficialmente el título de óvulo, un detalle técnico a menudo perdido en la conversación casual. Para producir nueva vida, se requieren tanto el sistema reproductor masculino como el femenino. Cada uno está especializado en producir, nutrir y transportar gametos, aunque sus formas y disposiciones difieren significativamente. Los órganos reproductores masculinos se extienden tanto dentro como fuera de la cavidad pélvica, mientras que los de la mujer se alojan completamente en su interior. El sistema masculino incluye los testículos, donde se produce el esperma, y una serie de conductos y glándulas que los transportan y apoyan. Los espermatozoides viajan a través del epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador y, finalmente, la uretra. En el camino, varias glándulas contribuyen con secreciones que conforman el semen, el medio de transporte del esperma. Estas glándulas incluyen las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Las vesículas seminales, ubicadas cerca de la base de la vejiga, aportan la mayoría del líquido seminal, alrededor del 65 al 75%. Este líquido incluye nutrientes como fructosa, junto con enzimas, moco y varias moléculas de señalización para apoyar y energizar a los espermatozoides. La glándula prostática, que rodea la uretra justo debajo de la vejiga, contribuye con un fluido claro y ligeramente alcalino que ayuda a neutralizar el ambiente vaginal, representando aproximadamente el 25 al 30% del semen. Las glándulas bulbouretrales, pequeñas estructuras del tamaño de un guisante situadas detrás de la próstata, secretan un fluido gelatinoso, el preeyaculado, que lubrica la uretra y elimina cualquier resto de orina ácida o material extraño. Aunque pequeño en volumen, su contribución no carece de propósito. El epidídimo es un conducto fuertemente enrollado
que se encuentra justo fuera de cada testículo. Aquí, los espermatozoides se almacenan y maduran hasta que se les requiere para su uso. El conducto deferente, de aproximadamente 30 centímetros de largo, transporta espermatozoides maduros durante la eyaculación, llevándolos hasta la uretra, mientras recoge secreciones de las glándulas accesorias en el camino. La uretra en sí sirve a un doble propósito en los hombres, al transportar tanto la orina como el semen al exterior. Y luego está el pene, compuesto de tejido eréctil, dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso con la uretra pasando a través de él. Es el mecanismo de entrega final tanto para la reproducción como para la micción. En el centro de todo están los testículos, alojados en el escroto fuera del cuerpo. Estos son las gónadas masculinas, responsables no solo de producir espermatozoides, sino también de sintetizar testosterona, gracias a la actividad de las células de Leydig. Cuando el espermatozoide se encuentra con el ovocito secundario, puede ocurrir la fertilización. Esto normalmente tiene lugar en las trompas uterinas, también conocidas como trompas de falopio, que se extienden desde cada lado de la parte superior de la cavidad pélvica. Aquí, los gametos se unen para formar un nuevo individuo, y si todo procede como la naturaleza pretende, la mujer lleva luego el embrión resultante durante el embarazo y el parto. Aunque la maquinaria difiere, el objetivo es compartido: la continuación de la especie mediante la fusión de dos gametos en una nueva vida. Un concepto sencillo, ejecutado con una notable cantidad de coreografía biológica. El sistema reproductor femenino cumple varias funciones esenciales. Produce gametos en forma de ovocitos u óvulos, secreta hormonas sexuales, recibe espermatozoides durante la relación sexual, protege y nutre un óvulo fecundado durante el embarazo, da a luz al feto durante el parto y, después del nacimiento, proporciona alimento al recién nacido a través de la leche de las glándulas mamarias. Los ovarios son los principales órganos reproductores o gónadas de la mujer. Ubicados a cada lado del útero, dentro de la cavidad pélvica, estas estructuras ovoides albergan folículos ováricos. Cada folículo contiene un ovocito que puede liberarse durante la ovulación como parte del ciclo menstrual. Las trompas de falopio se extienden desde los lados del útero y se acercan a los ovarios. Aunque no están conectadas físicamente, estas trompas transportan el ovocito hacia el útero y sirven como el sitio típico de fertilización. El útero en sí es un órgano muscular con forma de pera, dividido en dos partes principales: el fondo superior y el cuello uterino inferior. Es el lugar donde ocurre el desarrollo fetal durante la gestación. Debajo del útero se encuentra la vagina, un conducto muscular revestido con membrana mucosa. Funciona como el pasaje para la descarga menstrual y el parto, y también recibe espermatozoides durante la relación sexual. Externamente, la vulva incluye estructuras como los labios mayores y menores, el monte de Venus, el clítoris y el vestíbulo, junto con glándulas asociadas. Estas partes están densamente inervadas y contribuyen a la excitación y el placer sexual. El perineo, el área entre la abertura vaginal y el ano, sostiene los músculos del suelo pélvico y puede verse afectado durante el parto. Las glándulas mamarias, ubicadas sobre los músculos pectorales, no forman parte técnicamente del tracto reproductor, pero desempeñan un papel clave en la reproducción al nutrir al bebé mediante la producción de leche. Aunque los sistemas reproductores masculino y femenino tienen roles distintos, comparten similitudes fundamentales. Ambos se desarrollan a partir de tejido embrionario homólogo,
Poseen gónadas que producen gametos y experimentan cambios durante la pubertad provocados por señales hormonales. La principal diferencia funcional radica en la naturaleza de la producción de gametos. Los hombres producen espermatozoides de manera continua después de la pubertad. En contraste, las mujeres nacen con un número finito de gametos. Durante el desarrollo fetal, los ovarios de la mujer forman de 6 a 7 millones de ovogonias hacia el quinto mes de gestación. Estas células comienzan la meiosis convirtiéndose en ovocitos primarios y luego se detienen en la profase 1. Esta pausa continúa desde el nacimiento hasta la pubertad. En la pubertad comienza el ciclo menstrual. Cada mes, típicamente un ovocito reanuda la meiosis, completando la primera división para formar un ovocito secundario y un cuerpo polar. El proceso se detiene de nuevo, esta vez en la metafase 2. Si ocurre la fertilización, la meiosis se completa, resultando en un óvulo maduro y otro cuerpo polar. Una recién nacida tiene alrededor de 1 millón de ovocitos. Pero para la pubertad, este número desciende a entre 400.000 y 500.000. A lo largo de su vida reproductiva, solo entre 500 y 1.000 de estos llegarán a ovularse. El resto se degrada con el tiempo. Con la edad, tanto el número como la calidad de los ovocitos disminuyen, continuando hasta la menopausia, que normalmente ocurre alrededor de los 50 años, momento en el cual la ovulación y la menstruación cesan por completo. Los ovocitos presentes al nacer son todos los que una mujer tendrá en su vida. No se producen nuevos. Envejecen a la par que ella. Nuestra experiencia de la realidad depende enteramente de nuestros sentidos. Estos canales fisiológicos nos permiten detectar, interpretar y responder a los estímulos que nos rodean y que existen en nuestro interior. Aunque comúnmente se reducen a los 5 conocidos: vista, oído, tacto, gusto y olfato, nuestro sistema sensorial es más complejo. Dependiendo de cómo se defina un sentido, los humanos tenemos al menos 7, posiblemente más. Los neurólogos continúan debatiendo el número preciso, en parte debido a los límites difusos entre las modalidades sensoriales. Estos sentidos suelen dividirse en 2 categorías: los exteroceptores, que perciben estímulos del entorno externo como el olfato, el gusto y el equilibrio, y los interoceptores, que monitorean las condiciones internas como la presión arterial, los niveles de glucosa y el pH. La experiencia sensorial individual es subjetiva. El gusto, por ejemplo, puede variar significativamente de una persona a otra. Lo que deleita a un paladar puede repeler a otro, porque el cerebro interpreta los estímulos entrantes de manera única según una variedad de factores biológicos y de experiencia. El gusto o gustación y el olfato o olfacción caen bajo la categoría más amplia de quimiorrecepción. Estos sentidos dependen de células receptoras especializadas que responden a compuestos químicos específicos. Cuando un químico interactúa con estos receptores, se envía una señal al cerebro que luego lo identifica como un sabor u olor particular. El gusto se percibe mediante las papilas gustativas, que se distribuyen no solo en toda la lengua, sino también en áreas como el paladar blando y la epiglotis. Estas señales de gusto viajan a través de 3 nervios craneales. El nervio facial, nervio craneal 7, maneja el gusto de los 2/3 frontales de la lengua. El nervio glosofaríngeo, nervio craneal 9, se encarga del tercio posterior, incluidas las papilas circunvaladas. Y el nervio vago, nervio craneal 10, recoge el gusto de la garganta y la epiglotis. Todas las papilas gustativas son capaces de detectar todos los tipos de sabores.
aunque algunas áreas pueden ser ligeramente más sensibles a ciertos gustos. Las papilas gustativas se encuentran en estructuras llamadas papilas, que vienen en 4 variedades. Las papilas fungiformes tienen forma de hongo y se encuentran principalmente en la punta de la lengua. Las papilas filiformes son largas, delgadas y de función mecánica. No contienen papilas gustativas. Las papilas foliadas aparecen como crestas y surcos hacia los lados traseros de la lengua. Las papilas circunvaladas, menos numerosas, forman una fila circular cerca de la parte posterior de la lengua, justo delante del surco terminal. La olfacción, el sentido del olfato, funciona de manera similar. Las moléculas en el aire se disuelven en el epitelio húmedo de la cavidad nasal, activando los receptores olfativos. Estos receptores envían impulsos al cerebro a través del nervio olfativo, nervio craneal 1. Es notable que hasta el 90% de lo que percibimos como sabor en realidad proviene del olfato, lo que explica el sabor apagado de los alimentos durante un resfriado. Genéticamente, los humanos tienen alrededor de 347 genes funcionales de receptores de olor, aunque este número varía entre individuos y poblaciones debido a mutaciones genéticas. Un ejemplo común de variación olfativa es la incapacidad de algunas personas para detectar la androsterona, una molécula que se encuentra en el sudor masculino. Para quienes pueden olerla, el aroma varía de ligeramente dulce a desagradablemente almizclado. Otro recordatorio de que la percepción sensorial es tanto personal como fisiológica. Cada neurona receptora olfativa en la nariz está especializada de manera única, expresando solo un receptor de olor funcional. Estas neuronas operan de manera similar a un mecanismo de llave y cerradura. Si una molécula de olor encaja con la configuración del receptor, la neurona responde. Una interpretación de este mecanismo es la teoría de la forma, que propone que cada receptor está afinado para detectar una característica específica de una molécula de olor. Una variación de esto es la teoría de la forma débil o teoría del odótipo, que sugiere que cada receptor reconoce solo fragmentos de moléculas. Estas señales mínimas se combinan para crear una percepción más compleja, de manera similar a cómo el sistema visual ensambla entradas básicas en una imagen detallada. Otro modelo más controvertido, la teoría de vibración, propone que los receptores detectan la frecuencia vibratoria de las moléculas mediante un mecanismo que involucra el tunelado de electrones. Aunque interesante, sus predicciones de comportamiento no han resistido bien el escrutinio. Las neuronas receptoras olfativas, también conocidas como neuronas sensoriales olfativas, son las células principales responsables de traducir los estímulos químicos en señales neuronales. En los humanos, hay alrededor de 40 millones de estas neuronas, todas ubicadas en el epitelio olfativo dentro de la cavidad nasal. Estructuralmente, son neuronas bipolares con dendritas que se extienden hacia la cavidad nasal y axones que pasan al cerebro a través del nervio olfativo para llegar al bulbo olfativo. Desde las dendritas se extienden numerosas diminutas cilias que se proyectan en la capa de moco que cubre el epitelio nasal. Estas cilias contienen los receptores olfativos reales, que son un tipo de receptor acoplado a proteína G. Cada neurona receptora expresa solo un tipo de receptor olfativo, pero el sistema olfativo compensa agrupando las neuronas del mismo tipo de receptor. Sus axones convergen para formar glomérulos, estructuras esféricas en el bulbo olfativo.
Cuando una molécula de olor se une a un receptor en estas cilias, activa la proteína G-OLF, que a su vez activa la adenilato ciclasa. Esta enzima aumenta el nivel de AMP cíclico, lo que abre canales iónicos en la membrana celular. A medida que los iones de sodio y calcio fluyen hacia la neurona, la célula se despolariza, generando un potencial de acción. La señal se transmite luego al cerebro. Estas neuronas receptoras no duran para siempre. Se reemplazan aproximadamente cada 40 días por células madre neuronales en el epitelio olfativo. Esta regeneración continua representa uno de los pocos ejemplos conocidos de neurogénesis adulta en el sistema nervioso central, lo que convierte al sistema olfativo en un punto clave de investigación sobre regeneración y desarrollo neuronal. Los axones de todas las neuronas que expresan el mismo tipo de receptor convergen en el bulbo olfativo y hacen sinapsis con las células mitrales. Estas células mitrales transmiten la información a regiones superiores del cerebro, donde las características del olor se integran en una percepción coherente. Debido a que la mayoría de las moléculas de olor contienen múltiples características, el cerebro puede reconocer una enorme variedad de olores a partir de relativamente pocos tipos de receptores. El sistema olfativo está fuertemente vinculado a la memoria, en particular a la memoria emocional. Esto se debe a su proximidad anatómica al sistema límbico y al hipocampo, regiones del cerebro involucradas en la emoción y la memoria espacial, respectivamente. Esta relación ayuda a explicar por qué ciertos olores pueden evocar con tanta fuerza experiencias pasadas. Algunas feromonas son procesadas por el sistema olfativo. Aunque en muchos animales, las feromonas se detectan mediante una estructura separada conocida como el órgano vomeronasal. Este órgano se encuentra entre la nariz y la boca en el hueso vómer. Las serpientes usan célebremente sus lenguas para recoger moléculas y llevarlas a este órgano. Algunos mamíferos muestran la respuesta de Flehmen, curvando los labios para aspirar aire hacia él. En los humanos, la existencia o función de este órgano sigue siendo un tema de debate. Nuestra experiencia del sabor implica más que solo el gusto. El gusto, el olfato y las sensaciones trigeminales, que detectan temperatura, textura y picante, trabajan juntos para crear lo que conocemos como sabor. El gusto humano se limita a 5 tipos básicos: dulce, salado, ácido, amargo y umami. Sin embargo, los aproximadamente 10.000 aromas que asociamos con los sabores de los alimentos son en su mayoría olfativos. Esto explica por qué la comida sabe insípida cuando la nariz está congestionada. La función olfativa desempeña un papel central en el apetito y la nutrición. Alrededor del 80 al 90% de lo que consideramos sabor en realidad es mediado por el olfato. A medida que las personas envejecen, su sentido del olfato a menudo disminuye, lo que puede afectar negativamente el apetito y, por extensión, la salud nutricional. Para los ancianos, esta disminución de la sensibilidad olfativa merece atención, especialmente al monitorear la ingesta de alimentos y el bienestar general. La visión es un esfuerzo colaborativo entre los ojos y el cerebro. Si bien los ojos son responsables de capturar la mayoría de los estímulos visuales, el cerebro, específicamente la corteza cerebral, procesa al menos 1/3 de la información visual entrante. Es una asociación que transforma la luz en significado. El ojo humano mide aproximadamente 1 pulgada de diámetro y tiene forma de esfera ligeramente alargada. Se encuentra en una cavidad ósea protectora del cráneo.
Estructuralmente, el ojo tiene tres capas concéntricas: la esclera, la coroides y la retina. La capa más externa es la esclera, un tejido fibroso resistente que le da forma al ojo y proporciona protección. Su parte visible es el blanco del ojo. En la parte frontal, la esclera se vuelve transparente, formando la córnea. Y así llegamos al final de nuestro fascinante recorrido por los misterios de la visión y la audición, desde el delicado ajuste del cristalino hasta la compleja danza de las células ciliadas en el oído interno. Esperamos que este viaje te haya permitido maravillarte con la increíble precisión con la que nuestros sentidos capturan el mundo que nos rodea. Si disfrutaste este video, no olvides dejar tu like, compartir tus preguntas o impresiones en los comentarios y seguir formando parte de nuestra comunidad de aprendizaje. Recuerda suscribirte a nuestro canal, Academia del Sueño, para continuar explorando juntos los secretos del cuerpo humano y la ciencia que nos sorprende cada día. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos y acompáñanos en este viaje continuo de descubrimiento. Nos vemos muy pronto en el próximo video, donde seguiremos desentrañando los misterios que hacen único a nuestro cuerpo y nuestra mente.